Archivo. Bueno, profe, buenos días. A nosotros nos tocó el eufemismo. Los integrantes son Andrés Felipe Vázquez, Juan Felipe Pulgarín, Yamila Romano Laya y yo, Yanciri Romano Laya. ¿Qué es el eufemismo? Los eufemismos son los términos que se usan para reemplazar algo que queremos expresar, pero que puede resultar un tanto duro o impactante a los oídos de las demás personas. Se utilizan entonces para suavizar o matizar la carga negativa, despectiva u ofensiva que pueden tener ciertas palabras. Bueno, profe, estos se utilizan en diferentes casos, los cuales algunos son las cuestiones sexuales, las fisiológicas, raciales, étnicas, sociales, etarias y algunas discapacidades físicas o cuestiones escatológicas. Ahí podemos ver unos ejemplos de palabras que son temas tabú, entonces se les cambia totalmente por otra palabra que no suene tan brusco, por decirlo así. En cuestiones sexuales tenemos el miembro viril, el pene. Cuestiones fisiológicas, tener la regla menstrual. Cuestiones escatológicas, hacer el último viaje, morir. Cuestiones raciales o étnicas, sociales, etarias y discapacidades físicas, tenemos las personas con capacidades diferentes que se le dicen así a los discapacitados. Bueno, buenos días. Sus características. Una de las características es que cuando se extiende mucho el uso de un eufemismo pasa a comportarse más como un sinónimo. Entonces en ese momento digamos que se desgasta la intención y ahí pierde como el tacto como tal de eufemismo. Otra de las características es que el uso del eufemismo no es obligatorio y está muy relacionado con los valores educativos, los valores morales de cada persona y también su nivel cultural. A mayor nivel cultural, pues las personas están más en disposición para utilizar los eufemismos, que como decía la compañera, se aplican en ciertos contextos que están muy relacionados con temas tabú o temas que la gente pues no hablaría abiertamente, pues temas que se censuran y se pueden ver pues en la cotidianidad, también se utilizan mucho en el lenguaje periodístico, pues como decir, ha tenido una larga enfermedad en el lenguaje económico, en el jurídico. Y por último, una de las características es que los eufemismos no pueden ser sustituidos por ninguna otra palabra, de modo que se conserven los mismos efectos cognitivos o sociales. Y esto pasa porque en el español no existen sinónimos estrictos o absolutos. Y bueno, esas fueron una de las características de los eufemismos. Entonces ahora siguen los ejemplos. Bueno, profe, los ejemplos. Reducción de personal, despido. Edad dorada, tercera edad, vejez. Pasar la mejor vía, morir. Persona de color negro. Interrupción voluntaria del embarazo, aborto. No vidente, ciego. Conflicto armado, la guerra. Ebrio, borracho. Esos son unos de los eufemismos más conocidos a nivel internacional. Mi primo trabaja en una institución penitenciaria, la cárcel. Hay que apoyar a los países en vías de desarrollo, el tercer mundo.
Cruzó la calle una persona invidente ciega. En cualquier conflicto siempre habrá daños colaterales, muerte de civiles. La hija de don Octavio tiene sobrepeso, gorda. Bueno, los disfemismos se trata de un tipo de sarcasmo que consiste en utilizar expresiones de personas a la comida rápida o una caja tonta para referirse al televisor. A continuación vamos a proseguir con la actividad. Esta consiste en que tenemos varias palabras y los compañeros, pues el que quiera puede intentar decir cuál sería el eufemismo para esa palabra. Entonces empecemos, por ejemplo, con la palabra feo. ¿Alguna persona sabe cuál sería el eufemismo para esa palabra? Lo puede escribir en el Difícil de chat o algo. mirar. Listo, entonces. Esa sería difícil de mirar. Para la guerra, ¿cuál podrían poner? Listo. Por aquí que para la guerra pusieron conflicto. Y para vagabundo pusieron habitante de la calle. Criada, empleo del hogar. A manicomio como institución psiquiátrica. Eh, como la- y listo, ya esa sería la. Muchachos, listo, terminaron. Sí, profe. Ok, muy bien. Sí, profe, ya. Ok, compañero. Bueno, el resto, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna opinión, comentario? ¿Entendido entonces? Muchachos, ¿entendido entonces? Sí, profe, pues yo creo que queda claro. Ok, muy bien. Bueno, pregunta para los expositores y expositoras. ¿Algún referente o ejemplo de eufemismo visual, audiovisual?
o si alguno de ustedes, compañeros, compañeras, pueden dar cuenta de un eufemismo como bajo ese estilo. Profe, pues podemos verlo, por ejemplo, en las noticias. Como diariamente ellos buscan las palabras más adecuadas para definir pues, las noticias, que no sea como de una manera brusca o abrupta para el que lo esté viendo. Como por ejemplo, cuando, digamos el ejemplo de George Floyd, cuando pasó esto en las noticias, digamos que murió por policial, a manos de la policía, digámoslo así. O por, sí, así. Entonces, ellos no van a decir que los mataron los policías, no, sino que hubo un abuso de la autoridad, refiriéndose a que mataron los policías a George Floyd, por ejemplo. Profe, y también es muy utilizado en el discurso político. Un ejemplo, como que todos pudimos ver, fue cuando el presidente Duque dijo que no eran masacres, sino homicidios colectivos. Ese es un eufemismo. Utilizó pues otro tipo de palabras para describir una misma situación, para no hacerla sonar tan fuerte, por así decirse. Profe, y un ejemplo de eufemismo pues visual, hay partes, digamos, en playas donde colocan la imagen de un tiburón, pero en forma de caricatura, pues o sea, como mordiendo a alguien. Entonces es pues o sea, un eufemismo porque no van a colocar pues una foto de un tiburón literalmente Ok, muy comiéndose a bien. alguien. Yo les muestro uno muy interesante y que es muy local. Es un referente visual y del cual nosotros hemos visto y que es de una serie de piezas y de información periodística consumido, que se consume asiduamente, perdón, estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Estamos viendo pantalla, chicos. ¿Qué tal? Ah, Sí, está profe. cargando. Sí, ya, profe. Sí, Sí, ¿qué señor. tal? ¿Lo ven? ¿Ven las portadas? Sí, los titulares del cubo, no. Pero es que los titulares del Cubo son Esta increíbles. prensa sensacionalista, ¿cierto? Miren esto. El novio mandó a Estrella al cielo. Podría ser un eufemismo. ¿Qué tenemos por esto, cierto? O el de fritaron a alias Tajada. Cierto. Que hay de hecho, hay un análisis muy interesante que estaba, de hecho, leyendo y analizando también por cuenta propia esta semana, donde hubo un análisis en términos visuales, lingüísticos y de sentido de las portadas de este periódico con la revista Semana. ¿Conocen la revista Semana? Bueno, y saben de pronto o dimensionan un poco el alcance de la revista Semana, el alcance de Cubo, básicamente es lo siguiente. Semana ha sido una de las revistas eh, de alta exposición y de alto impacto en la cultura colombiana en el abordaje de temas de interés a través de artículos de opinión y análisis diversos de diversos temas, desde diversos enfoques, ¿cierto? Las portadas, pues, también han permitido generar un sello muy propio dentro de la línea editorial de la revista, no solamente por su composición visual y su sentido o su forma estética, sino porque ha estado muy arraigada en la cultura popular nacional. Por otro lado, el Cubo nace como una apuesta del periódico El Colombiano para tratar hechos noticiosos locales, muy arraigados propiamente al acontecer departamental, incluso nacional también, pero con un tratamiento noticioso, periodístico e incluso visual muy particular
dentro de la perspectiva de lo que comúnmente se conoce como prensa sensacionalista, o también dentro de un eufemismo llamada o denominada la crónica roja o prensa amarillista. ¿Listo? La comparación o el análisis más bien es comparativo en términos de que hasta qué punto un periódico o revistas de estos talante como el Cubo y la revista Semana van dejando a un lado o van encaminándose a hacer un tratamiento periodístico y noticioso de la información desde estos enfoques, siendo Semana relativamente un poco más serio que el Cubo, ¿cierto? Ustedes saben muy bien o se imaginan el tipo de público al cual está dirigido este tipo de periodismo o de información, ¿cierto? Entonces, y la revista Semana es más como de alimentar la reflexión o incentivar más la discusión pública de una manera un poco más argumentada y racional. Entonces, en suma medida, el análisis lo que establece es que la revista Semana está como muy tirado a esto, ¿cierto? Y resalta la labor de Cubo, puesto que hay una innovación estética, relativamente una innovación, una inventiva de forma creativa en lo estético, en lo informativo, para decir de que periódicos de este tipo cada vez más tienen más acogida y furor, y que revistas como La Semana cada vez más han venido perdiendo ese sentido, pues, de generar un adecuado debate en la opinión pública, casi convirtiéndose en esto, pero lo que destacan es que esto cada vez más es sofisticado, ¿cierto? Y que se vuelven cada vez más creativos, mientras que Semana pues ya viene como básicamente perdiendo vigencia. Al igual que esto, al igual que estas portadas, muchachos, ustedes no van perdiendo, pues es muy interesante analizar este tipo de cosas porque miren los giros, miren los elementos lingüísticos que emplean en términos textuales y cómo a partir de la imagen ayudan a significar algo. ¿No ven? Ya estamos contextualizados con esto, por ejemplo. Miren que esto es un asunto de la cultura popular, muchachos. ¿O quién no entiende, por ejemplo, esta portada? ¿Cierto? Muy interesante hacer análisis de este tipo, muchachos. Posiblemente nosotros vamos a mirar algunos discursos de carácter visual que apelan a expresiones y juegos lingüísticos que nos van a ayudar a clarificar y a enriquecer mucho más nuestros análisis. ¿Listo? Lo que yo les vengo diciendo es propiamente esto. ¿Listo? El análisis que les estaba diciendo va direccionado a esta portada. Esta en específico de la revista Semana. ¿Listo? Claro, hasta ahí. ¿Tienen alguna opinión? ¿Qué piensan ustedes? Creo que es este. Menos mal. Se los dejo por aquí el análisis de las dos orillas. Aquí en el chat, muchachos. Listo. Preguntas, inquietudes, algún comentario, algo que quieran compartir. No hay ninguna opinión, algún comentario, algo que ustedes quieran mencionar. No, profe, pues, o sea, yo estaba atento y sí siento que usted tiene razón, pues igual como marcar, o sea, lo triste que es que Semana pase de ser una revista tan seria a tener ese tipo de portadas, como para desmeritar testigos, porque ese tipo es un testigo, ¿no? Algo así, pues y como Sí, para hacerlo ver mal, no sé, es como, y ahora el que hubo hace cosas más serias.
De igual manera, siempre que ha tenido como esa fama de ser absurdo las cosas que ponen y aún así, pues el montón de compradores que tiene, el montón de lectores. Pero lo interesante, bueno, no, claro que en lo personal, a mí no me gusta este tipo de prensa, ¿cierto? Pero me interesa mucho analizarlo. ¿Por qué? Porque pongo especial énfasis en los giros lingüísticos, en la construcción de los significados que se dan en torno a las construcciones culturales que nosotros hacemos como sociedad. O sea, y esto, muchachos, no es inventado acá. La crónica roja, la prensa amarilla, ha existido desde hace muchísimo tiempo. De vieja data, muchachos. En el contexto de las guerras mundiales, estas informaciones salieron. O sea, no, trabajadas no con los colores o como con estos niveles de composición, con otros sentidos compositivos y estéticos. Si ustedes analizan, muchachos, las caricaturas de Walt Disney en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cómo ilustraban, hablando precisamente de, el Pato Donald, de Mickey Mouse, en relación a otros personajes, cómo representaban a los japoneses. Ustedes han visto imágenes donde las caricaturas representaban a los afroamericanos, cómo representaban a los alemanes. Entonces, hay figuras literarias y retóricas que dentro de la imagen juegan perfectamente, cumplen un propósito y ayudan a que las audiencias, que los públicos, la gente, cada vez más signifique y direccione sus percepciones. Es cuestión de análisis. Aquí en nuestras clases de pronto veremos algunos de ellos para someterlos a análisis y así enriquecer con la discusión e incentivar a la investigación también. ¿Cierto? Porque ustedes van a ir encontrando en la medida en que avancemos y en la vida cotidiana cosas que son directamente ligadas y relacionadas con esto. ¿Listo? Es tan solo otro de los ejemplos que les pongo y no sé si alguna vez vieron alguna caricatura, alguna imagen, en el caso de Walt Disney. Si no lo han visto, muchachos, en YouTube hay muchas de esas historias con estos personajes tan reconocidos de Walt Disney, donde nos muestran, por ejemplo, al japonés, al alemán, al afroamericano, entre otros personajes. Ese link es de precisamente un video que habla sobre la animación y la importancia de Disney en la Segunda Guerra Mundial. Elemento propagandístico, bueno, todo eso. Todo eso es propaganda, muchachos. O sea, no era gratuito que hicieran las caricaturas Walt Disney, ¿cierto? Estuviera ahí, o sea, trabajando esas historias desde ese enfoque. Es propaganda. ¿Listo? Y también recomendado de Netflix. Hay un documento, una serie documental corta que se llama Fight Come Back. Eso los había mencionado, creo, ¿cierto? ¿O no? No, o sí. Muchachos. No, no se acuerdan, ¿o sí? Profe, creo que no. Listo. Fight Come Back. Eso sería un documental que van a contar los diferentes, algunos directores reconocidos en la industria de Hollywood, cómo terminaron inmersos en la Segunda Guerra Mundial, obviamente de parte de Estados Unidos, para crear la propaganda, para hacer cubrimiento, reportería en la guerra y cómo eso se transformaba en proyecciones cinematográficas. Recuerden que en el contexto de los 40 no estaba la televisión, radio, prensa y en su momento el cine se consideró un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque era masivo, la gente asistía a las salas de cine, a unas proyecciones. La propaganda fue fundamental dentro del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Así como
aparato propagandístico publicitario estaba muy bien estructurado por parte de las potencias del eje encabezadas por la Alemania nazi, ¿cierto? También con Italia, con el fascismo italiano, a su misma vez, lo que fue Inglaterra. Y de manera eh, muy destacada, Estados Unidos jugaron un papel importante en términos propagandísticos. En este documental les van a explicar asuntos históricos, desde luego, cómo es que algunos directores reconocidos de la época entraron ahí y nos van a mostrar las ideas, cómo ellos van a concebir ciertos elementos propagandísticos. Y desde luego, pues, nos muestran imágenes, nos muestran sobre todo un asunto de narrativa cinematográfica, cómo ellos pensaban, por ejemplo, los planos, qué decidían mostrar y cómo mostrarlo. Muy interesante, muchachos. Recomendado entonces, listo. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, profe, claro. Muy bien. Listo, chicos. Continuemos entonces con la sátira. Con Pablo Mejía, Mariana Moreno, Juan Esteban Rivera y Esteban Manchón. ¿Listo? Entonces les doy la palabra. Bueno, profe, buenos días. Por favor, nos regala un momentico mientras Mariana presenta las diapositivas. Sí, claro que sí. Bueno, buenos días para todos. Hoy, junto con mi equipo, les vengo a presentar el tema de la sátira. Nosotros somos Mariana Moreno, Esteban Manchola, Juan Pablo Mejía y Juan Esteban Rivera. Para comenzar, pues quería leer como esta pequeña frase de Dario Fo, que era un escritor de teatro italiano y que ganó el premio Nobel, creo que fue en el 76. Dice: la sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos. Bueno, para comenzar, vamos a decir qué es la sátira. La sátira es un género literario o un recurso que utilizamos para ridiculizar a un personaje o a sus actuaciones. ¿Para qué? Para así poner en evidencia sus inconsistencias y expresar la indignación o la crítica. Si bien la sátira empezó como un género literario, luego se fue trasladando a otros medios como las artes gráficas o las artes visuales. La sátira puede tener varios propósitos, por ejemplo, mostrar los vicios humanos, en cuyo caso pues denota cierto grado de crítica social, o el mero hecho de entretener. En cualquiera de los dos casos, este género es un género provocador. La sátira hace uso de ciertos elementos o es caracterizada por ciertos elementos como exacerbar, exagerar, contraponer, minimizar y entretener. Hace uso de las hipérboles, de la parodia, de la ironía o la farsa, que son otros elementos que también ya otros compañeros explicaron. Puedes continuar, Mariano. Bueno, yo voy a hablar un poquito de la historia de la sátira. La historia de la sátira en la literatura se remonta a la poesía yámbica griega en el siglo VII a.C., pues se convierte en uno de los recursos más importantes y usados por Aristófanes, uno de los exponentes más relevantes de Grecia, quien enfocaba sus creaciones y composiciones en comedias paródicas. Luego, Luciano de Samosata dio un gran impulso al género a través de sus diálogos que admiten la sátira como elemento fundamental en su intención. Sin embargo, el género se desarrolla fundamentalmente en Roma por diversos autores latinos como Horacio, Lucilio y Marcial, entre otros. Tanto es así que se consideraba la sátira como un género completamente romano. En la Edad Media y en las épocas sucesivas de la historia, la sátira ha pasado por todos los géneros literarios, como la novela, poesía, cuento, teatro y ensayos. Atención, señores. La persona
más Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de la sátira. La primera que tenemos es la sátira horaciana. Es un término literario para la sátira suave y alegre que señala los defectos humanos. La sátira horaciana lleva el nombre del poeta romano Horacio, cuyo trabajo ha tenido una gran influencia en la cultura occidental. Esta forma de sátira todavía se practica en los tiempos modernos por dibujantes, comediantes y escritores de comedia. De hecho, se ve mucho pues como en las caricaturas o en los, no sé si los conocen, pero como los talk shows. Sí. Horacio vivió en el siglo I a.C. y su libro Ars Poetica fue la fuente definitiva sobre la forma poética. Acuñó muchas frases que todavía se usan hoy en día, incluido carpe diem o aprovecha el día. Sus sátiras se burlaban de las creencias filosóficas dominantes de la antigua Roma y Grecia. Aquí les voy a dar como un ejemplo que es en The Dust Show. Atención, señores. La persona más influyente de este país, el señor presidente de la República, el señor Juan Manuel Santos. Como yo. Bastante contento de poder estar aquí. Buenas noches. Presidente, gracias por aceptar la invitación de estar aquí en Suso. Con todo gusto. Por favor, invite a todos los colombianos a que vean la vuelta al mundo en 80 risas. Después de mis periodos haciéndolos reír con cada decisión que tomo, los invito al programa favorito de Pastrana, La Vuelta al Mundo en 80 risas, pasado mañana, ¿cómo no? ¡Eso! Listo, profe. Otro tipo de sátira sería la sátira juvenaliana. La sátira juvenaliana, más que cómica, es oscura. Tiene como objetivo enfrentar con la verdad el poder. Un ejemplo de esto sería el de George Orwell en su libro Rebelión en la Granja, que dice así: días después, cuando ya había desaparecido el terror producido por las ejecuciones, algunos animales recordaron, o creyeron recordar, que el sexto mandamiento decretaba: ningún animal matará a otro animal, y aunque nadie quiso mencionarlo al oído de los cerdos o de los perros, se tenía la sensación de que las matanzas que habían tenido lugar no concordaban con aquello. La sátira menipea. La sátira menipea realiza juicios morales sobre una creencia en particular, como la homofobia o el racismo. Puede ser cómica y liviana, como la horaciana, pero también puede ser punzante, como la juvenaliana. Además, realiza juicios morales. Puede ser cómica y poco pesada, pero también puede ser punzante o impactante. En este ejemplo sería el libro Alicia en el País de las Maravillas. Alicia había estado mirando por encima del hombro de la liebre con bastante curiosidad. Si conocieras el tiempo tan bien como lo conozco yo, dijo el sombrerero, no hablarías de matarlo. El tiempo es solo un personaje. El tiempo no tolera que le den palmadas. En cambio, si estuvieras en buenas relaciones con él, haría todo lo que tú quisieras con el reloj. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la sátira. El primero, que se llama El Gran Político. Manuel es el político ideal, pone sus criterios y los quiere llevar a cabo sin interrupción alguna. Además, asegura que la democracia es que el pueblo lo elija para gobernar su país. Pero la democracia no lo elige, ahora la democracia es su peor enemigo, pues asegura que es usada para manipular a la sociedad y no representa los intereses de la mayoría, solo los intereses de sus contrarios. Pero en el caso de que sea electo, la democracia sí cumple sus funciones, y como él es el Mesías que necesita el pueblo, sus dictámenes son la mejor forma de gobierno que existe. Y esta que se llama El Economista, y dice: necesito dinero, pero para eso debo pedir prestado, pero para poder tener ganancia, presto el dinero que tengo para poder obtener al fin ganancias. El que me prestó dinero quiere que se lo pague, pero no quiero pagar hasta tener mis propias ganancias.
por lo que le diré que ya le hice un pago, pues sé que él no se acuerda de sus préstamos y así obtendré más ganancias. En cambio, les cobraré a mis deudores los pagos puntuales y los intereses para poder obtener mi dinero íntegro, como quisiera que mi acreedor me perdonara la deuda. Entonces, desde su acercamiento a otros géneros de la literatura, pero planteando su origen dentro del género lírico, la sátira empieza a implementar elementos como la exageración, la ridiculización, la ironía y uno de los más importantes, que es el sarcasmo. De esta forma ha logrado expresar y transmitir un mensaje hacia lo que se pretende realizar una crítica, el tinte humorístico captando como la atención del público, y esto se evidencia en estos dos ejemplos. Bueno, como hablamos anteriormente, la sátira se transportó también a otros tipos de medios, como las artes gráficas. Para hablar de esto, quiero dar como dos ejemplos. Hablar de Quino, o mejor llamado Joaquín Salvador Lavado Tejón, que era un humorista gráfico y historietista argentino. Todos lo conocerán mejor por su obra o su cómic de Mafalda. Los contenidos de Mafalda suelen ser adultos y es un poco impactante ver a un niño o a una niña, en este caso, hablando de temas tan importantes como lo es la política o el dinero. El humor de Quino es, por lo general, bastante ácido e incluso cínico, y ahonda con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana. Así hace pues al lector enfrentarse a la política y a la burocracia, a los errores de las autoridades o a las instituciones inútiles. Otro recurso típico que él usa es reducir las características de esas situaciones o esas personas de las que se burla hasta un extremo que simplemente se vuelve ridículo. Y otro ejemplo es el de Los Simpson, creada pues por Matt Groening. La serie es una sátira a la sociedad estadounidense y cuenta la vida o el día a día de la familia Simpson, que pues ya todos conocemos. No creo que haya alguien que no haya visto esa serie. Bueno, también tenemos algunas películas satíricas que en lo personal yo creo que les pueden gustar. Por ejemplo, lo que es Jojo Rabbit, que es una sátira full al Tercer Reich. Es bastante buena por si la quieren ver. Exacerba demasiado, por decirlo así, el veneramiento que le tenían los alemanes a Hitler. También está Scary Movie, que es una sátira de las películas de terror. Las hace quedar simplemente ridículas. También está Birdman, o otra que también es muy conocida, que es Shrek, que es una sátira a las historias fantásticas, que todos hemos crecido con ellas. No, a menudo la sátira pues usa como personajes de carne y hueso o figuras históricas que tengan relevancia en un contexto determinado. Es como uno de los mayores ejemplos, que es la película El Gran Dictador. Esta película sobrevive como una sátira suprema y una de las obras más importantes y duras de Chaplin. Este largometraje parodia pues abiertamente a Hitler y a sus aliados, mostrándolos como seres soberbios y ridículos en una búsqueda de grandeza a través del ajeno. El principio pues como de Chaplin es criticar los totalitarismos europeos que imperaban en el momento que en la Segunda Guerra Mundial. Y el discurso, pues como en la final, sigue siendo muy relevante y valioso del siglo XXI. Este discurso es una llamada a la democracia, a las libertades y a la hermandad de los pueblos. Entonces aquí les voy a dejar como un pequeño fragmento de la película. Qué raro, estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos. Los morenos son aún más peligrosos que los judíos. Entonces bárrelos. Poco a poco, no tan deprisa.
Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos. No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación de rubios de ojos azules. ¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias? Un mundo rubio. Y un dictador moreno. Dictador del mundo entero. ¿Por qué no? O César o nada. El mundo está desgastado, consumido. Ninguna nación se atrevería a oponerse. Dictador del mundo entero. Es vuestro destino. Mataremos a los judíos, eliminaremos a los morenos y se hará realidad nuestro sueño, una pura raza aria. Hermosos arios rubios. Que os querrán, os adorarán. Os darán culto como a un dios. No, no digas eso. Haces que me asuste de mí mismo. Sí, dictador del mundo entero. Empezaremos con la invasión de Austerlitz. Después no habrá que luchar sino amenazar. Una nación tras otra capitularán. En un par de años el mundo estará bajo vuestro dominio. Déjame. Quiero estar solo. O César o nada. Emperador del mundo. Mi mundo. Listo, profe. Nosotros también hicimos un juego en Kahoot para que los que quieran, pues, metan. Y el profe no se fue hace rato y no volvió nunca.
Efectivamente, bro. Tamani. Llama a mi rey. Ese no era el código, dice que error. Esperen, yo lo vuelvo a poner. Sí es, solamente que sí hay que ponerle espacio. Ah, bueno, ya no me da. Se quitó. Pero porque ella como que lo reinicia o algo así. El profesor se fue hace rato. Sí, pero califico yo. Muchachos, hola, ¿me escuchan? Sí, Chicos, profe, ok. sí. Disculpen, corte de energía, apenas puedo ingresar. ¿Están haciendo la actividad entonces? Sí, profe. Sí, profe.
Listo. Bueno, Muy buena la muchachos, exposición. ok. Preguntas, inquietudes, comentarios, muchachos. Ok. Dado pues esta dificultad de conectividad pues, que tuve, pues yo sí quisiera preguntar si de pronto ustedes mostraron o referenciaron, valga la redundancia, referentes visuales o audiovisuales del tema. Sí, profe, hicimos varios ejemplos. Les mostramos un fragmento del Gran Dictador de Charles Chaplin. Hablamos de Kino con la caricatura de Mafalda, Hasta ahí quedé yo, hasta Mafalda, hasta aquí. Muy a bien. Los Simpson y recomendamos algunas películas satíricas. Perfecto. Esa recomendación de las películas, ¿enviaron ustedes el link acá en el chat o ahí mismo en la presentación la refirieron? Está en la presentación, pero las puedo escribir por acá también si gusta. Claro, como ustedes prefieran, pueden también apoyarse en el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Bueno, Está bien. muchachos, si yo no tengo más preguntas, dado que llegué pues tarde y desde luego pues con más detenimiento y con la grabación, pues ya miraré el resto de cosas que me quedan. Listo. Bueno, muchas gracias, muchachos. Comentarios, preguntas, el resto, chicos, para los expositores. Todo bastante Bueno, claro, profe. sí, todo claro. Listo, muy bien. Ok, muy bien, muchachos. Muchas gracias. Para ambos grupos, no olviden, y para los expositores de la semana anterior, eh, recuerden subir el recurso al Drive. Listo, no se vayan a dejar perder el tiempo de esos muchachos. ¿Vale? Bueno, tengo por mostrarle dos materiales a ustedes. Uno de ellos es una conferencia TED, pues, en este formato, eh, donde hablan de un tema muy interesante en referencia a la lingüística y los bebés. Nosotros pensamos que desde que estamos pequeños, obviamente estamos en un proceso de inserción, ¿no? O de incorporación al entorno social, nos estamos contextualizando de lo que está pasando en el mundo, en la vida, y tenemos unos referentes muy directos, como nuestros papás, quienes actúan como agentes socializadores y educativos, desde luego pues para empezar a comprender el mundo y desde luego para comunicarnos eh, socialmente a través de esas expresiones comunicativas, específicamente del lenguaje. En la casa se nos enseña a hablar, a pronunciar las palabras, a racionalizar la expresión, las expresiones verbales, a estar y habitar en el mundo desde lo lingüístico. ¿Listo? Sin embargo, en esta intervención que vamos a ver, vamos a observar desde que nacemos, desde que somos bebés, eh, empezamos a comunicarnos. Eso sí, bajo otros códigos eh, y otras expresiones lingüísticas que no propiamente corresponden a expresiones idiomáticas, pero sí hay una intencionalidad comunicativa. Entonces vamos a ver esto para, para tratar de encontrar aspectos fundamentales en términos de nuestra composición existencial y por qué es que, si bien se nos enseña el lenguaje, ya nacemos con ciertas condiciones para practicarlo, para construir. Acto seguido vamos a hablar un poco, les voy a mostrar un material también de Noam Chomsky. ¿Conocen a Noam Chomsky? ¿Lo han escuchado? ¿Saben quién es él? ¿O no? Sí. Sí, no, muchachos. No, profe, yo no lo conozco.
No, ¿alguno ha escuchado alguna cosita de él? No. Bueno, Noam Chomsky es un lingüista, perdón, estadounidense del MIT, de la Universidad de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, muy reconocido por su activismo y desde luego pues por sus abordajes teóricos a profundidad de diversos temas, entre ellos los medios de comunicación. Les dejo un dato para que lo indaguen más adelante, posiblemente lo van a ver en otras asignaturas. Él propone 10 estrategias de manipulación de los medios de comunicación muy interesantes, y ya hay mucha información un poco más explícita de esas estrategias de manipulación de masas, de los medios de comunicación. Asimismo, vamos a ver entonces un planteamiento que se propone desde el generativismo de Chomsky en función del lenguaje. ¿Listo? Va a ver que es su área de actuación disciplinar. Entonces, en ese sentido, muchachos, para enriquecer nuestras discusiones y desde luego nuestro proceso de aprendizaje, vamos a ver primero, les comparto pantalla, la intervención de la conferencia TED. ¿Listo? Estamos viendo pantalla, chicos. Sí. Sí, muchachos, estamos aquí en YouTube. Ok, muy bien. Y ya vamos a discutir esto y enseguida empezamos con Noam Chomsky. Atención, por favor. I want you to take a look at this baby. What you're drawn to are her eyes and the skin you love to touch. But today I'm going to talk to you about something you can't see. What's going on up in that little brain of hers? The modern tools of neuroscience are demonstrating to us that what's going on up there is nothing short of rocket science. And what we're learning is going to shed some light on what the Romantic writers and poets describe as the celestial openness of the child's mind. What we see here is a mother in India, and she's speaking Koro, which is a newly discovered language, and she's talking to her baby. What this mother and the 800 people who speak Koro in the world understand that to preserve this language, they need to speak it to the babies, and therein lies a critical puzzle. Why is it that you can't preserve a language by speaking to you and I, to the adults? Well, it's got to do with your brain. What we see here is that language has a critical period for learning. The way to read this slide is to look at your age on the horizontal axis. You've done that. And you'll see on the vertical your skill at acquiring a second language. The babies and children are geniuses until they turn 7, and then there's a systematic decline. After puberty, we fall off the map. No scientists dispute this curve, but laboratories all over the world are trying to figure out why it works this way. Work in my lab is focused on the first critical period in development, and that is the period in which babies try to master which sounds are used in their language. We think by studying how the sounds are learned, we'll have a model for the rest of language, and perhaps for critical periods that may exist in childhood for social, emotional, and cognitive development. So we've been studying the babies using a technique that we're using all over the world in the sounds of all languages. The baby sits on a parent's lap, and we train them to turn their heads when a sound changes, like from ah to e. If they do so at the appropriate time, the black box lights up and a panda bear pounds a drum. A 6-monther adores the task. What have we learned? Well, babies all over the world are what I like to describe as citizens of the world. They can discriminate all the sounds of all languages, no matter what country we're testing and what language we're using. And that's remarkable because you and I can't do that. We're culture-bound listeners. We can discriminate the sounds of our own language, but not those of foreign languages. So the question arises, when do those citizens of the world turn into the language-bound listeners that we are? And the answer, before their first birthdays. What you see here is performance on that head turn task.
for babies tested in Tokyo and in the United States, here in Seattle, as they listen to Ra and La, sounds important to English, but not to Japanese. So at 6 to 8 months, the babies are totally equivalent. 2 months later, something incredible occurs. The babies in the United States are getting a lot better. Babies in Japan are getting a lot worse, but both of those groups of babies are preparing for exactly the language that they're going to learn. So the question is, what's happening during this critical 2-month period? This is the critical period for sound development, but what's going on up there? So there are 2 things going on. The first is that the babies are listening intently to us, and they're taking statistics as they listen to us talk. They're taking statistics. So listen to 2 mothers speaking Motherese, the universal language we use when we talk to kids, first in English and then in Japanese. Ah, I love your big blue eyes. So pretty and nice. うわー、大きな茶色いお目目。そして綺麗な黒い髪。During the production of speech, when babies listen, what they're doing is taking statistics on the language that they hear. And those distributions grow. And what we've learned is that babies are sensitive to the statistics, and the statistics of Japanese and English are very, very different. English has a lot of R's and L's, the distribution shows. And the distribution of Japanese is totally different, where we see a group of intermediate sounds, which is known as the Japanese R. So babies absorb the statistics of the language, and it changes their brains. It changes them from the citizens of the world to the culture-bound listeners that we are. But we as adults are no longer absorbing those statistics. We're governed by the representations in memory that were formed early in development. So what we're seeing here is changing our models of what the critical period is about. We're arguing from a mathematical standpoint that the learning of language material may slow down when our distributions stabilize. It's raising lots of questions about bilingual people. Bilinguals must keep 2 sets of statistics in mind at once and flip between them, one after the other, depending on who they're speaking to. So we asked ourselves, can the babies take statistics on a brand new language? And we tested this by exposing American babies who'd never heard a second language to Mandarin for the first time during the critical period. We knew that when monolinguals were tested in Taipei and Seattle on the Mandarin sounds, they showed the same pattern. 6 to 8 months, they're totally equivalent. 2 months later, something incredible happens. But the Taiwanese babies are getting better, not the American babies. What we did was expose American babies during this period to Mandarin. It was like having Mandarin relatives come and visit for a month and move into your house and talk to the babies for 12 sessions. Here's what it looked like in the laboratory. 发生了什么事情呢？小小熊七七在这里，一个绿色的圈圈，绿色的圈圈，绿色的圈圈，转一下，转一圈，嘿，一圈，再一次哦，转一进二三。 So what have we done to their little brains? We had to run a control group to make sure that just coming into the laboratory didn't improve your Mandarin skills. So a group of babies came in and listened to English, and we can see from the graph that exposure to English didn't improve their Mandarin. But look what happened to the babies exposed to Mandarin for 12 sessions. They were as good as the babies in Taiwan who'd been listening for 10.5 months. What it demonstrated is that babies take statistics on a new language. Whatever you put in front of them, they'll take statistics on. But we wondered what role the human being played in this learning exercise. So we ran another group of babies in which the kids would get the same dosage, the same 12 sessions, but over a television set. And another group of babies who had just audio exposure and looked at a teddy bear on the screen. What did we do to their brains? What you see here is the audio result, no learning whatsoever, and the video result. No learning whatsoever. It takes a human being for babies to take their statistics. The social brain is controlling when the babies are taking their statistics. We want to get inside the brain and see this thing happening as babies are in front of televisions as opposed to in front of human beings. Thankfully, we have a new machine, magnetoencephalography,
that allows us to do this. It looks like a hair dryer from Mars, but it's completely safe, completely non-invasive, and silent. We're looking at millimeter accuracy with regard to spatial and millisecond accuracy. Using 306 squids, these are superconducting quantum interference devices, to pick up the magnetic fields that change as we do our thinking. We're the first in the world to record babies in an MEG machine while they are learning. So this is little Emma. She's a 6-monther, and she's listening to various languages in the earphones that are in her ears. You can see she can move around. We're tracking her head with little pellets in a cap, so she's free to move, completely unconstrained. It's a technical tour de force. What are we seeing? We're seeing the baby brain as the baby hears a word in her language. The auditory areas light up, and then subsequently areas surrounding it that we think are related to coherence, getting the brain coordinated with its different areas, and causality, one brain area causing another to activate. We are embarking on a grand and golden age of knowledge about child's brain development. We're going to be able to see a child's brain as they experience an emotion, as they learn to speak and read, as they solve a math problem, as they have an idea. And we're going to be able to invent brain-based interventions for children who have difficulty learning. Just as the poets and writers described, we're going to be able to see, I think, that wondrous openness, utter and complete openness of the mind of a child. In investigating the child's brain, we're going to uncover deep truths about what it means to be human. And in the process, we may be able to help keep our own minds open to learning for our entire lives. Thank you. Bueno, muchachos, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció? Pues que es muy interesante como a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo como esa capacidad de absorber, de adquirir ese conocimiento. Sabemos que el lenguaje cada vez más, muchachos, desde siempre es un asunto cerebral, cognitivo. Más que cuestiones mucho más estructuradas o complejas en términos de la morfología, o sea, la construcción propiamente, la conformación de una palabra o de una letra. Que tiene que ver, está directamente relacionada con la puesta en escena de los diferentes sentidos que tenemos nosotros. La percepción es un asunto de la racionalización de los sentidos propiamente que tenemos para significar algo. Algo que llama la atención también es dentro de lo que se menciona como la estadística que absorbe el bebé. Básicamente la estadística se refiere es que hay unos términos, unas palabras, unas expresiones lingüísticas que dentro de la percepción y el desarrollo del niño él puede captar mejor, la entiende y la puede significar mejor, de acuerdo a la variación, estas dos variables del lenguaje, idiomas, perdón, japonés e inglés, ¿cierto? ¿Qué más les llamó la atención a ustedes? ¿Qué más destacan? ¿Todo muy claro? ¿Algo más por opinar? ¿Mucho silencio? ¿O no entendieron? Nada más por decir entonces, muchachos. Les dejo la conferencia, el link por si lo quieren ver a ver. Listo, Miguel, vale. Ok. Ya por último, muchachos, entonces, comparto de nuevo pantalla para que veamos el generativismo que propone Chomsky.
Generativismo de la lingüística. Presento pantalla de nuevo. Comparto y estamos acá, estamos en YouTube de nuevo, ¿cierto? Sí, profe. ¿Listo? Ok, muy bien. Es sin duda uno de los dones que posee la humanidad para establecer la comunicación tanto en el idioma materno como el extranjero. Es la columna vertebral lógica que asocia con rapidez el entendimiento de los mensajes en combinación con el vocabulario y la pronunciación. Es por ello que enfocaremos su naturaleza, desarrollo y resultados que son vitales para la formación lingüística del ser humano a todos los niveles. Todo ello se explica mediante una corriente, el generativismo. Empecemos. Immanuel Kant afirma en sus teorías que todos podemos tener la habilidad y la capacidad de conocer el mundo, y posteriormente podamos procesar los elementos lingüísticos al escuchar y observar sin haber hablado o escrito, ya que todo lo que nos rodea está presto a que obtengamos una información empírica. Esto significa que está basado en la experiencia y en la observación de hechos y eventos. Luego, pasa a ser procesado en nuestro cerebro de manera que las imágenes o algunos sonidos son encriptados en códigos lingüísticos, debidamente organizados, y en consecuencia podamos tener la facultad de desencriptarlos mediante el habla, para articular esa lengua que todo el mundo usa. De este modo, Kant lo ha denominado como una base en el campo de la gramática generativa. Con esto también se demuestra que la gramática es el aspecto lógico de nuestro proceso lingüístico. Esto es el comienzo de un aporte importante en la aplicación del generativismo, a lo cual Noam Chomsky hace posible un enfoque más amplio y comprobable de nuestra evolución gramatical. Noam Chomsky, al seguir las afirmaciones de Kant, lo sustenta con más detenimiento en el campo del conocimiento, que cada persona desde que nace ya tiene la facultad de poder hablar. En otras palabras, tenemos la capacidad innata de hablar, lo que significa que estamos programados para articular palabras y no necesitaríamos lecciones de habla. Todos poseemos un proceso gramatical, y eso da pie a que hablemos un idioma determinado, gracias a que en nuestro interior poseemos un potencial gramatical que está en espera de ser desarrollada. Y todo eso en función del entorno en que una persona crezca o interaccione. Por ejemplo, si una persona nace en Lima, hablará español. Si nace en Huancavelica o Apurímac, entonces hablará quechua o español en paralelo. O si nace en Francia, francés, y así por el estilo. Esto quiere decir que cada persona codificará su gramática y su vocabulario en la región que le tocó vivir. Para ilustrarlo mejor, tenemos a un niño nacido en la China, y este personaje migra al mundo occidental a una edad muy temprana, y ya con el entorno, la cultura y más aspectos lingüísticos, él podrá entender y hablar varios idiomas comerciales, como el español, el catalán, el francés, el inglés, el italiano y el alemán. Y de esta manera, él podrá manejar los códigos de cada idioma, a tal punto que dichos idiomas se determinen como lenguas nativas para él, al usarlo a la perfección. Entonces, la clave de este experimento yace en el siguiente proceso. Primero, que el niño cuente con la capacidad de hablar, que ya hemos explicado anteriormente y es de manera innata. Segundo, el aprendizaje del habla que se logra cuando el niño interactúa al escuchar e imitar lo que los demás hablan, obteniendo así el aprendizaje de una forma más dinámica, y también gracias a los estímulos externos. Por ejemplo, en el colegio, el silabeo de palabras y escrituras. En la calle, con los amigos y demás personas. En la familia, las costumbres y cultura de los padres que complementan su identidad lingüística. Y por último, la lengua materna, que es el resultado en función de los aspectos antes mencionados. Es un elemento auténtico que se hereda con el uso y la convivencia de los códigos, ya profundamente desarrollados en su mente. Estos tres puntos nos llevan a demostrar la existencia de una gramática generativa, y que al sintetizar este punto, nos lleva a conocer dos polos muy importantes. La posibilidad de hablar, la cual ya se explicó anteriormente, da como resultado el dominio de una lengua concreta, la lengua base, lengua patrón o la más conocida y denominada lengua materna. Para aquellas personas que son bilingües desde temprana edad, son los privilegiados en poder entender con facilidad dos o más lenguas, y son políglotas prometedores, ya que su gramática interna es muy activa, y
y son conocedores de su configuración gramatical, y de esta manera podrán dominar desde 3 hasta 5 o 6 lenguas. En otras palabras, cuantas más lenguas puedan usar, más lenguas podrán entender y más lenguas podrán heredar casi sin ninguna dificultad. El otro punto se enfoca en la posibilidad de traducir. Aquí en este aspecto se comprueba que las traducciones no son exactas, ya que esto varía en la configuración gramatical de cada traductor y de la zona en donde se formó. Por ejemplo, al momento de realizar un doblaje y una traducción de inglés al español hecha en el Perú, entonces se tiene una pequeña o una despreciable diferencia en su gramática y vocabulario a comparación de haber sido hechos en México o Argentina. Pero si hubiesen sido hechos en España, entonces la diferencia es más notoria y considerable, ya que por más que sea el mismo idioma, lo que influye es la cultura, el vocabulario y la gramática desarrollada en dichos entornos. La más alta prioridad de todo es la comprensión de las personas que escuchan o leen esos documentos o doblajes en la lengua de llegada. A pesar de esos pequeños detalles, todos nosotros tenemos esa estructura mental ya encurtida en nuestra lengua materna, que es el español, y cuya gramática y vocabulario son indicadores de semejanza frente a otros idiomas. Y así, con más facilidad y lógica, podemos entender los mensajes de otras lenguas, lo que eso también nos hace ser traductores naturales, ya que para eso también hace falta calibrar nuestro patrón mental para optimizar esa habilidad traductológica. Ahora nos enfocamos en el perfil de un recién nacido, en donde su capacidad de aprender a hablar es solo cuestión de tiempo, de acuerdo a su cronómetro biológico. Para el niño es la primera vez que aprenderá el idioma, y eso se asemeja cuando aprendemos de grandes un idioma nuevo. Ahora sumamos que a este bebé, que recién está conociendo el mundo, lo privamos de escuchar las conversaciones de personas durante los primeros 7 años de vida en promedio. Cuando pasa por ese proceso, no solo perjudica su estimulación externa, sino que le resultará difícil o casi imposible reincorporarse a este mecanismo humano de comunicarse con los demás y no podrá hablar. Entonces el proceso de restablecerse será imposible, pues su cuerpo en desarrollo se vio seriamente truncado e impedido. Esta privación trae consecuencias irreversibles. Por otro lado, Chomsky afirma que el niño, en medio de un entorno de personas que hablan con imperfecciones, barbarismos y algunas impropiedades lingüísticas, aprende a cohesionarse con los demás niños, hablando o expresándose de la misma manera, ya que su entorno tiene un aspecto limitado de la comunicación. Esta circunstancia se denomina la pobreza del estímulo. Sin embargo, cuando el mismo niño se sitúa en otros entornos, ya sea educativos o académicos, entonces no solo aprende de manera simple, sino toma como suyo esa habilidad comunicativa a la perfección. En otras palabras, logra adquirir la lengua de manera más competente, y todo eso a raíz de su ADN. Este genoma humano es lo que hace posible el poder ser poseedores de códigos y programas naturales que nos brindan el camino hacia una gramática universal. Todos los humanos del planeta, desde que nacemos, poseemos ese ADN que está listo para desarrollarse al interactuar con el mundo exterior y demostrar una lengua natural accesible. De esta manera, poseemos reglas básicas gramaticales, que son las lenguas del mundo. Todos los idiomas poseen gramática, y cada persona que habla un idioma distinto está sujeto a su gramática natal, que puede desarrollar según la región, al igual que compatibilizar con otras lenguas para su mejor comprensión. Sustantivos y verbos son las bases de todas las oraciones, a tal punto que hasta las personas que no saben leer ni escribir pueden hablar de forma involuntaria y con orden. Distinción de sonidos. Cada sonido en el momento de la conversación y el modo lógico de su gramática guarda consigo una huella auditiva que se retiene con el uso frecuente. Esto conduce al reconocimiento de signos lingüísticos, que son las palabras escritas, y sonidos de palabras que definen a los objetos, mientras que los no lingüísticos son perturbaciones sonoras como ruidos de fondo de las ciudades, o sonidos estridentes o percusiones, al igual que la bulla de otros entornos externos que también son fáciles de definir. Este pequeño subconjunto está contenido en este gran sistema llamado universales lingüísticos. Ellos abarcan el estudio de todos los rasgos gramaticales comunes del planeta en cada idioma que se analice. Estos rasgos gramaticales son determinados biológicamente como el ADN que anteriormente se explicó, pero no pueden ser determinados en la biología, como el caso de la palabra padre y madre.
ya que no existen en el código genético en los recién nacidos. Sin embargo, estos términos se adquieren por el entorno comunicativo que los rodea y la cultura en que se forjan las personas. El niño, con solo escuchar estas palabras de sus padres, es más que suficiente para codificar la lengua materna de forma instantánea. Podemos resumir que nuestro ADN determina la facultad humana del lenguaje. Vamos a resumir simbólicamente mediante este gráfico. La piedra que vemos aquí es lo que representa figurativamente la gramática universal en nosotros, y es como la inteligencia naciente en bruto o materia prima lista para ser labrada o tallada. Para llevar a cabo este proceso, necesitaremos de un escultor, a lo que necesitará de un martillo, que es un condicionador que representa el mundo exterior o el entorno. Y el cincel es la lengua materna que también viene a ser las lenguas maternas del mundo, que marca en cada colisión de martillo a la superficie de nuestro ADN, tallándolo y codificándolo en nuestros genes. Pero como este proceso no se hace de la noche a la mañana, entonces la experiencia entre fallos y aciertos que nosotros experimentamos al intentar comunicarnos está determinada por los años. Esto representa nuestro desarrollo ante los estímulos externos y nuestro sentido de aprendizaje. Ahora podemos ver en el dibujo la forma casi perfecta que se desea llegar. Y finalmente, nuestro ADN está tallado en lo que ahora llamamos competencia lingüística. Con este modelo terminado, tendremos la facultad de diferenciar lo correcto de lo incorrecto en nuestro idioma, ser conocedores de las reglas y propiedades de nuestra lengua de origen, comparar los rasgos y detalles de otras lenguas, perfeccionar nuestro lenguaje mediante la evaluación y detección de diferentes comportamientos de nuestro idioma, al igual que la de otros. Todos estos detalles que ya conoces encierran lo que Chomsky llama el generativismo, que es lo que demuestra cómo nuestra gramática humana se desarrolla. Si este video te ha sido útil, agradezco tu aprobación al marcar manito arriba y Bueno, muy bien muchachos, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué les pareció? ¿Entendieron? Los escucho muchachos. ¿Hay claridad? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, Esto, profe. Igual es como interesante ver todo lo que alberga aprender un nuevo idioma o interactuar con otra cultura. ok, Valeria, muy bien. A ver, lo que Chomsky, pensaríamos nosotros que el aprendizaje de una lengua o de un idioma o de incorporar ciertas expresiones idiomáticas diferentes al idioma nativo son como, pensaremos nosotros que son asuntos muy simples, muy sencillos. Lo cierto es que desde la perspectiva perspectiva de Chomsky, básicamente un elemento que resalta bastante acá es que aparte de que nosotros tenemos la condición como personas, como seres humanos, de comunicarnos, nacer como con esa capacidad, lo cierto es que aquí también se menciona la importancia de construir o estructurar formas lingüísticas teniendo en cuenta ciertos contextos o ciertos escenarios donde el individuo ha de interactuar con el otro o con otros. Es decir, si nosotros no fuéramos, por ejemplo, criados por la tipología o en los núcleos familiares corrientes que usualmente utilizamos socialmente para estar o acompañar en ese primer proceso de formación del individuo como la familia. Es decir, si nosotros fuéramos criados del laboratorio, muy seguramente dentro de esta perspectiva del generativismo que propone Chomsky, nuestros códigos lingüísticos
nuestra manera de descodificar y nuestra forma de comunicarnos a través de diferentes expresiones comunicativas y lingüísticas propiamente sería muy, muy distinta. Eso es a lo que básicamente también el relativismo se refiere, la importancia de que el lenguaje se configure, se estructure, teniendo en cuenta unas variables o unos elementos como es el entorno, como es el contexto. Y eso, ¿cómo así que entorno o contexto? Básicamente lo entendemos desde la cultura y desde lo social. Entonces nos hablan, el video nos hizo énfasis a manera de ejemplo, si estamos en Perú o si estamos en una región de un país, eso afecta significativamente o eso incide significativamente en la configuración lingüística que hacen los individuos. Eso es fundamental entender. Y que eso, dentro de la perspectiva del generativismo, eso también afecta, y eso lo vamos a ver más adelante, que como la palabra, el lenguaje es acción. ¿Cómo así? Es que una acción es hablarlo o escribir, ¿cierto? Comunicar verbal o no verbalmente, utilizando reglas y expresiones lingüísticas, pero cuando hablamos de que la palabra o el lenguaje es acción, nos referimos a que eso también modifica o se ve reflejado en los comportamientos de las personas. Entonces, no es gratuito, muchachos, que, por ejemplo, en el contexto más local o regional, es decir, en Antioquia, tengamos unas formas comportamentales muy diferentes a personas de otras regiones del país y así mismo empleamos otras expresiones lingüísticas y comunicativas diferentes a las personas de otras regiones del país. Y nosotros decimos, es que porque la gente por allá, porque es así, ¿cierto? Nosotros acá nos comportamos de esta manera. Y que cuando hay esos choques o esos cruces de esos mundos o esos microuniversos sociales y culturales, hay unos cruces, ahí se generan a veces tensiones, pero también se pueden generar unas hibridaciones o unas articulaciones muy interesantes, ¿cierto? Y no hay nada más rico pues que el idioma y las diferentes variaciones lingüísticas, que por ejemplo ahorita dentro de esta gran explicación que nos hacen de esta perspectiva de generativismo, llama algo la atención. Por ejemplo, cuando ya en el caso nuestro que hemos visto nosotros y que vemos que cambia mucho el sentido de una acción o la expresión de un personaje en el caso de una película. Cuando ustedes están viendo una película por ahí que el idioma original o nativo es inglés, ya queremos, ¿cierto?, ver, escuchar a los personajes y entender lo que dicen los personajes. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la posibilidad de subtitular la película, o verla pues con closed captions, los subtítulos, o verla doblada al español. Y te dan a veces dos opciones. No sé si han visto ustedes. El doblaje al español, al castellano y al castellano de Latinoamérica. O sea, ya hay de entrada una variación lingüística fundamental porque vamos a ver la película doblada al castellano de España. Aparte de que de pronto no sé si a muchos he escuchado a algunas personas que les molesta las tonalidades de las expresiones lingüísticas en español de España. También la utilización de algunas expresiones que uno no entiende porque están articuladas a un contexto, ¿cierto? Entonces, joder, tío, algo así. ¿Eso qué significa? Nosotros, O flipar, no sé. ¿cierto? Muchas de esas. Y de pronto sí las podemos entender en el contexto de la película, en el contexto de la escena y de la acción. Pero sentimos que no corresponde al mundo o al universo en el cual se está
contando o relatando la historia, ¿cierto? Miren las complejidades de esto, muchachos. O sea, las películas o los universos cinematográficos están cargados de simbologías y de aspectos dentro de lo lingüístico como muy originales y muy intrínsecos propiamente a sus personajes, a su historia, a su planteamiento, a su argumento, etcétera, e incluir elementos lingüísticos provenientes de otro, o más bien incluir elementos lingüísticos interpretados desde otros contextos o desde otras perspectivas, alteran significativamente como la esencia de ser de esa película. En este caso estamos hablando de la película y a su misma vez el significado, ¿cierto? Otro aspecto fundamental y que por eso el estudio del lenguaje es tan, y los lingüistas, perdón, y semiólogos que son asiduos investigadores de las variaciones y las transformaciones del lenguaje, de sus formas, de sus estructuras, cada vez se dan cuenta de cosas que afectan o que inciden, pues, sobre todo en los comportamientos, en la manera de mirar y entender el mundo, en la toma de decisiones, por ejemplo. Ver ustedes entonces, escuchar un personaje cuya voz doblada no corresponde a la tesitura o a la estructura física o biológica de esa persona. O sea, un adolescente con voz de niño, un niño con voz de adolescente, y fuera de eso utilizando ciertas expresiones. Cambia totalmente el sentido y el significado comunicativo que se nos quiere expresar. ¿No creen? Entonces es muy importante, muchachos, quizás ustedes más adelante se pueden encontrar con eso, términos personales, laborales, en fin, pero también se pueden encontrar con eso en la medida en que ustedes elaboren una serie de productos audiovisuales o de otro tipo comunicativos dentro de nuestro proceso profesional, donde estemos pensando en público y queremos comunicarnos con él. ¿Cuáles son los códigos que vamos a utilizar por ello en términos de la lingüística, en términos comunicativos? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer vamos a contar una historia, vamos a hacer un cortometraje para ciegos o para sordomudos? ¿No ven? O sea, cada vez más se empieza a complejizar todo este asunto del lenguaje, que si bien estamos viendo desde una base lectoescritural, eso a la larga lo vamos a llevar a asuntos mucho más, van a enfrentar dificultad, problema de red. La dificultad no es difícil, sino es descubriendo y tratando de encontrar cada vez más sentidos comunicativos y expresivos que se adecúen a lo que nosotros queremos expresar y comunicar, ¿cierto? Y ya hay, de hecho, experiencias de productos comunicativos diversos donde se trabaja, donde se apela a públicos muy diferenciados o con ciertas capacidades o capacidades reducidas y con resultados muy interesantes. También me llamó la atención a mí en lo particular, hace mucho tiempo que vi una apuesta muy interesante de una agencia de publicidad en España, bueno, y eso en trabajo en conjunto con un centro médico de investigación del Alzheimer. ¿Saben lo que es el Alzheimer? ¿Cierto? ¿O qué afecta esa enfermedad? Sí, con la memoria, algo así. Exactamente, la memoria, que les da más básicamente a los adultos mayores, van perdiendo la memoria a mediano y a largo plazo, es decir, no se acuerdan de cosas de lo que vivieron en su juventud, ¿cierto? Tienen una muy poca capacidad retentiva y el trabajo, la investigación, o sea, el trabajo articulado entre la agencia de publicidad y el centro de investigación de Alzheimer, un centro médico de hecho, consistió en atacar el Alzheimer precisamente fortaleciendo la memoria, que es lo que deteriora esta enfermedad, este padecimiento, ¿a través de qué? De construir una especie,
una serie de revistas, una serie de material impreso de la época de los 30 y los 40, con un tema en particular que fue el fútbol. Entonces, básicamente lo que se le mostraba al adulto mayor era, se le entregaban unas revistas con el mismo estilo, con el mismo formato, con la misma ilustración, con el mismo tratamiento temático y estético de las revistas que ellos veían en los 30 y los 40. Y así fortalecían y atacaban precisamente el tema de la memoria. Interesante, ¿cierto? Y obviamente eso que tiene que ver con nosotros, que son expresiones comunicativas visuales, pero a su misma vez lingüísticas y textuales. Lo buscaré y se lo referiré, muchachos, para que lo vean. ¿Listo? Bueno, muchachos, muy bien. Claros hasta ahí entonces. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Comentarios finales? No, profe. Ok, muy bien. De aquí a más tardar a mañana viernes, les escribiré correo y también les avisaré por chat, porque vamos a leer algo para el próximo martes. ¿Listo? Listo, profe. Ok, muchachos. Y no olviden los expositores subirán los recursos al Drive, asimismo las exposiciones realizadas en clases anteriores. Listo, recuerden que ese material que ustedes van a subir hace parte de la evaluación de esa actividad de las exposiciones. Listo, muchachos, muchas gracias a todos y todas, que tengan un día muy provechoso y que descansen bastante en esta